be there. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy tengo el placer y el honor de recibir a un analista internacional y consultor económico muy importante para nosotros, que es Gustavo Segré, quien obviamente está radicado en Brasil, en San Pablo, y que desde ahí está en este momento, a quien le doy la bienvenida y las gracias por poder comunicarme con él y compartir unos minutos. Sé que tuvo que cambiar una agenda importante como para hacerme un espacio y poder charlar unos minutos. Hola Gustavo, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Siempre las cosas se pueden arreglar, así que aquí estamos. Tal cual, nos costó mucho, pero bueno, estamos acá. Es verdad. Y te agradezco muchísimo todo el esfuerzo que hiciste, vos y toda tu gente. Gracias. Gustavo, en líneas generales vamos a hablar un poquito de la economía, obviamente, argentina, la actualidad y todo lo que está representado en Brasil con respecto a los tiempos que atraviesan económicamente, ¿no? Estamos hablando de los exportadores de Brasil y de Argentina. ¿Cómo ves esa diferencia notable, pero las condiciones comerciales que están teniendo ambos países? Mira, yo te diría que hay una diferencia notable en particular en un punto, que es el cuidado del superávit fiscal, del recurso público. Y ese cuidado se observó hasta el final de la época Bolsonaro, en diciembre del 2022. El nuevo gobierno, el gobierno de Lula, no está preocupado con eso, quiere expandir la economía, bajar la tasa de interés. Los indicadores hasta ahora le están dando bien, gracias a una política monetaria restrictiva del Banco Central, pero con muy buen resultado, porque está consiguiendo una inflación proyectada para este año bastante próxima al 5% anual. El objetivo en la meta por inflación máxima que tiene el Banco Central es 4,75% al año, y hoy con una tasa de interés real 13,75, o sea, es positiva en términos reales sobre la inflación. Esto genera una restricción en la demanda porque hay una primera posibilidad. La gente tiene el dinero y en lugar de gastarlo, lo guarda para que de acá a un tiempo, un año por ejemplo, el ajuste por inflación del producto que quiere comprar sea menor a la tasa de interés que le da el banco. En el otro caso, que no tenga el dinero guardado, la cuota que tiene que pagar es elevada, con lo cual desestimula el consumo. Y de esa manera va manejando que la demanda no se expanda y de esa forma controlar la inflación. Es una medida bastante criticada por el gobierno Lula, pero lo cierto es que está consiguiendo resultados importantes. Sobre todo porque la actividad económica, sobre todo empujada por el agronegocio, está siendo muy buena. Las perspectivas de crecimiento para este año ya están en 2% y creciendo, no obstante que el mundo pretende crecer el 2,8%, pero las expectativas son buenas. El punto ahí vuelve a estar en la cuestión del descuido del superávit fiscal. Y es algo muy importante porque sabemos dónde termina. El ejemplo lo tenemos exactamente donde vos estás, en Argentina. Y ahí vemos el resultado espantoso de la necesidad de financiar. Vos sabés que el otro día participé de una conferencia acá donde se comparaba el plan de convertibilidad con el plan real, que fue una copia del plan de convertibilidad. ¿Y por qué acá en Brasil dio resultado y en Argentina no? Y el punto principal está en el déficit fiscal. O sea que en los últimos 40 años, hasta el 2003, donde Argentina vuelve a tener superávit fiscal, que tuvo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, época de Néstor Kirchner. Y en ese momento, en los últimos 40 años, desde esa época, 1962 al 2002, sí. La necesidad de financiamiento del Producto Bruto Interno fue del 180%. O sea, el déficit fiscal equivale, en la época, a 180% del Producto Bruto Interno. Esto quiere decir que es 40% cada 10 años. Y después del 2008, que dejó de tener superávit fiscal, a la fecha volvió a repetirse el mismo caso. O sea, hoy, en los últimos 10 años, por decir un número redondo, se tuvo que financiar el 40% del Producto Bruto Interno por el descuido de ese desastre
en el déficit fiscal. Y ahí te muestra cómo termina. Inflación proyectada del 150%, un descuido total, un problema de pobreza gigantesca. O sea que el secreto está ahí. Y lamento que gobiernos de izquierda no lo consideren tan importante como es. Sí, si tenemos que seguir pensando en que no podemos recibir préstamos del exterior o no terminamos de solucionar los problemas y seguimos consumiendo o gastando más de lo que ganamos y que el ingreso real es solamente de la parte privada, obviamente que estamos jugando en desventaja acá en el país, ¿no? Pensemos que en mayo fue 7,8% la inflación solamente del mes de mayo y representa esto casi un 115%, 110, 115% interanual, ¿no? Y esto está provocando que, bueno, ojalá que las mejoras vengan pronto como para poder avanzar en este sentido, ¿no? Mejorar las cuentas fiscales y que todo esto pueda ser. En Argentina la carga impositiva es muy alta y si lo reducimos, mejoramos el ingreso y el consumo, obviamente, sería más y entraríamos en un círculo virtuoso. ¿No crees que sería una de las alternativas? Mira, todo depende de qué tipo de gobierno uno tenga. Hay una teoría muy interesante que se llama Laffer, que te menciona que si vos aumentás la carga tributaria, la recaudación cae, porque llega un momento donde la persona opta por no pagar. Pasa la informalidad, no paga, se arriesga, pero eso no es una recaudación para el Estado. Cuando vos bajás la carga tributaria, ese riesgo disminuye, con lo cual la persona dice, mira, vale la pena que pague, estoy en la formalidad, no hay una carga tributaria que me asfixia, entonces vale la pena contribuir al fisco. Ese es el tema que no consiguen entender. Vos fíjate que el año pasado, en el 2022, acá en Brasil, que hubo una reducción de la carga tributaria, la recaudación aumentó, lo cual prueba que el Laffer funciona, es correcta. Pero es un problema ideológico acá. Cuando vos tenés un déficit fiscal, en este caso, tenés tres opciones para vos financiar. Una es la emisión monetaria. Y la emisión monetaria es un factor generador de inflación. Entonces vos no puedes emitir, sino con ese criterio lo que podrías hacer es decir, che, no cobremos más impuestos, dale a la maquinita y todos felices. Entonces, bueno, claramente no se puede. No cierra. No. La otra posibilidad sería aumentar los títulos de la deuda. En Argentina nadie quiere comprar títulos de la deuda. Somos uno de los países que más moratorias presentó. Fueron 8 moratorias en nuestra historia. La primera en 1827, inclusive. Vos fíjate de dónde viene que los argentinos no pagamos, ¿no? De 1827 la primera moratoria que dimos. Y cuando uno hace el cálculo de, bueno, hoy le debemos al FMI, somos uno de los países que más tomó dinero del FMI, fueron 23 préstamos en 60 años, prácticamente uno cada 3 años. Entonces, cuando uno analiza esa realidad, decís, bueno, ¿y cuál sería la otra? Y la otra es aumentar la carga tributaria. Entonces, espera, o emito, o aumento deuda, o aumento la carga tributaria. ¿Cuál es la contrapartida? Bajar el gasto público. Tan simple como eso. Y para que la gente lo entienda mejor, sería como si vos tenés un ingreso menor a tu gasto y vas y le decís a tu jefe que necesitas aumento de sueldo. Entonces te va a preguntar, ¿por qué? ¿Estás produciendo más? ¿Me está dando más ganancia? Y vos le respondes, no, es que estoy gastando mucho. Claro, y esa no te ayuda a nada. No. El tema del yuan y el swap chino, ¿no? ¿Mejora las reservas? Mejora las reservas, pero la duda es a qué costo. Nadie sabe cuál es el interés que Argentina está pagando. Está dentro de una cláusula confidencial. Y eso preocupa, sobre todo porque con los chinos, si te dormiste, es como el cuento de ese yacaré que se duerme, es cartera. Es cartera, ¿no? Sí. Entonces, es de cuidado. Y los chinos aprovechan, tienen recursos y aprovechan la fragilidad, en este caso, de la economía argentina para poder hacer eso. Pero cuando vos no tenés recursos y no hay dinero, bueno, agarrás lo que te den. Y en este caso nos están dando yuans. Entonces, está bien, hay que aprovecharlos. Otro de los temas que tenemos ahí en vista es las condiciones del Fondo Monetario. Esta semana se anticipó un pago a través del DEC, los derechos especiales de giro, se anticiparon casi 1.900 millones de dólares, pero no se consiguió el préstamo tan esperado que podría hacer cerrar las metas del año 2023. Eso también tenemos un problema, ¿no? No, claro. Porque esos derechos que nos dan, en realidad,
nos prestan dinero para que le paguemos. Vamos a dar un ejemplo de nuevo. Vos tenés una provisión, cualquier cosa, vendés lo que sea, y yo te compro, y de repente te dejo de pagar. La disyuntiva es, si vos me vas a seguir vendiendo para que yo pueda recuperar, hacer caja y te pague, o vos me vas a dar para aumentar la deuda, porque yo a lo mejor lo sigo vendiendo y pago otra cosa y no te pago a vos. Entonces es una situación compleja, pero el punto vuelve a siempre al mismo tema. Cuando vos vas a un banco y le pedís plata, te va a decir, bueno, mostrame cómo me la vas a devolver. Quiere decir que el caso del préstamo atribuye a la necesidad de dinero de alguien que puede probar fehacientemente que no lo necesita, porque tiene que tener garantías. Claro. Y cuando nosotros no tenemos ni garantía ni palabra, porque el histórico nos juega en contra, la situación es muy compleja, muy compleja. Por eso explica que el riesgo país de Argentina, que no está en guerra, es equivalente a un país en guerra, lo cual te muestra que el populismo de izquierda es peor que la guerra. Cosa que no tuvimos. Y ahí está la diferencia. El Mercosur, ¿cómo sigue? En virtud de, el desacople que podría llegar a haber, porque me parece lógico que cada uno pueda hacer negocios en forma independiente, pero a su vez entra en conflicto lo que es el grupo del Mercosur, ¿no? Sí. Hoy no puede. No, claro. Hoy no puede. Hoy es una unión aduanera donde si uno no quiere, los otros tres no van. Tendría que hacer una reducción, una retracción a una zona de libre comercio donde ahí sí cada uno hace lo que quiere, invita a los otros, si los otros quieren se suman, si no quieren no se suman. Pero en ese caso ya desvirtúas la tarifa externa común, claro, que es lo que hoy protege de alguna manera a los 4 países de productos del exterior que puedan afectar la productividad. Pero yo diría que hoy la preocupación está en la expansión del Mercosur con otros mercados, específicamente el mercado europeo. El presidente Lula está en este momento viajando para Francia, de Italia. Viaja tanto porque la esposa no conoce el mundo y quiere conocer. Entonces, y van a hoteles caros y el que paga es el pueblo, ¿no? En definitiva. Sí. Se reunió con nuestro Papa a la izquierda, ¿no? Un papa bastante confuso desde el punto de vista político, porque mezcla la religión con la política, lo que no debería hacerse. Y ha tenido, ahora la posibilidad de encontrarse con Macron en este foro de cuestiones económicas, que se va a discutir el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, pero el Parlamento de la Asamblea Legislativa Francesa, por 281 votos contra 58, de hecho, de esta manera no. Y lo que quiere proponer Europa es algo bastante crítico hacia lo que quiere aceptar el Mercosur. Entonces, me parece que vuelve otra vez a empantanarse el acuerdo. Sí, esperemos que esto lo puedan destrabar. Gustavo, te hago la última, porque sé que ya estamos en el horario que pactamos como para que puedas liberarte y seguir con tu actividad. Decime algo esperanzador, ¿sí? Ya que sos un entusiasta crónico, como dijiste en alguna oportunidad, siempre, y que toda la frase de cierre de tus exposiciones y de todas las alternativas de disertaciones, termina con esa frase, ¿saben por qué? Porque aún les digo todo esto, porque aún estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Yo creo que Argentina tiene el mérito de demostrar que cuando uno está mal siempre puede estar peor, pero no abandona. Uno dice que retroceder solamente para tomar impulso. Algunos dicen retroceder ni siquiera para tomar impulso. Pero cuando uno retrocede te permite ver las cosas en perspectiva. Yo creo que este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández le ha hecho mucho daño al país. Le ha hecho daño inclusive a su base electoral, que es la gente de base de recursos más bajos. Y eso ha generado un problema para las próximas generaciones. Y lo curioso es que no lo ven. Lo curioso es que quien vota al peronismo, al populismo de izquierda, no se da cuenta de que es una trampa electoral. Yo te mantengo la esperanza de dejar de ser pobre, pero te sigo manteniendo pobre porque si vos dejás de ser pobre no me votás. Entonces creo que hay una posibilidad, las elecciones están ahí, muy cerca. Me parece que va a haber un cambio en el timón. Va a haber tiempos muy complicados porque sabemos que cuando el peronismo o el populismo de izquierda pierde una elección, trata de destruir al país, pero cuando gana la elección quedó probado que consigue destruir al país.
Entonces va a haber que remarla toda de nuevo. Pero bueno, Argentina tiene gladiadores, no empresarios, y yo soy consciente de que tenemos un país maravilloso y que podemos hacer que ese país sea realmente lo que merece ser, un país maravilloso. Ya te agradezco mucho, Gustavo, este tiempo que pudiste darnos, y obviamente vamos a estar nuevamente, seguro, antes de fin de año, tratar de hablar y estar en contacto, y desde ya veo todo exactamente como vos lo planteás, y esa visión positiva la comparto. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande, a ustedes. Y la próxima vez te pido que me cantes alguna canción. Claro, con mucho gusto. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, y a todos ustedes, obviamente, seguimos en contacto la próxima semana aquí en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Muchas gracias. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.